¿Alguna vez sentiste que ya no puedes más? Que la vida te ha golpeado tantas veces que te preguntas si tiene sentido seguir luchando. Hoy quiero contarte una historia. Una historia que parece sencilla, pero que esconde un mensaje tan profundo, que podría cambiar la forma en la que entiendes tu propio dolor. Imagina un amanecer gris en un pequeño pueblo. El cielo cargado de nubes, las calles silenciosas, y en la cima de una colina solitaria, un animal cansado observa el horizonte. Sus ojos reflejan no solo el peso de los años, sino también el eco de la soledad. Durante toda su vida había trabajado fielmente para su dueño, cargando peso, arando la tierra, soportando bajo el sol y la lluvia, pero ahora, ya no era el mismo. Su cuerpo estaba agotado, y el mundo parecía haber decidido que ya no tenía valor. ¿Te ha pasado? Darlo todo por alguien, por algo, por un sueño, y sentir que, cuando ya no tienes la misma fuerza, te dejan de lado como si nunca hubieras importado. Pero aquí está lo sorprendente, lo que parecía el final para este animal no era en realidad su final, era el inicio de una batalla que demostraría algo que todos necesitamos recordar. Porque la vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre tiene una chispa escondida, esperando ser encendida. En esta historia descubrirás cómo un ser al que todos consideraban desechable encontró, en medio del dolor, la fuerza para levantarse. Y lo más increíble, como un encuentro inesperado le dio un propósito nuevo que jamás imaginó. No te vayas, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un burro olvidado. Es, en muchos sentidos, la historia de cualquiera que haya sentido que ya no puede más, y aún así, encontró razones para seguir caminando. Quédate, porque en los próximos minutos vas a descubrir que incluso en los días más grises, siempre puede salir el sol. Lo que parecía el final no era en realidad su final. Un encuentro inesperado le dio un propósito nuevo. En aquel pueblo, los días parecían calcados unos de otros. El sol salía perezoso detrás de las montañas, iluminando casas humildes con techos de teja gastada y paredes que el tiempo había agrietado. El aire olía a tierra húmeda y leña quemada, señales de una vida rural donde cada jornada era una copia de la anterior. A un lado del pueblo, en lo alto de una colina solitaria, vivía un burro de pelaje gris y mirada cansada. Su cuerpo llevaba las marcas de una vida de trabajo, cicatrices pequeñas en el lomo, músculos debilitados, y un andar lento que revelaba la carga de los años. Aquel animal, al que llamaremos Simón, había sido durante mucho tiempo la fuerza silenciosa detrás de los campos de un anciano agricultor. Ese hombre, don Manuel, nunca lo trató como un simple animal de carga. Para él, Simón era un compañero de vida. Juntos habían surcado la tierra en épocas de abundancia y de escasez. El agricultor hablaba con él como si hablara con un viejo amigo. Cada ser en este mundo tiene un propósito, solía repetirle mientras le acariciaba detrás de las orejas. Pero ahora, todo era distinto. Don Manuel ya no estaba. Una enfermedad repentina lo había arrancado de la tierra que amaba, y con él, se había ido también el único vínculo que hacía sentir a Simón que su vida tenía sentido. Los nuevos dueños de la finca no veían en el burro más que un estorbo. Pasaban frente a él sin siquiera mirarlo, murmurando que estaba viejo, que ya no servía, que gastar en su comida era un desperdicio. Y así, día tras día, Simón vagaba solo entre los campos, buscando con la mirada algún signo de cariño que nunca llegaba. El amanecer se había vuelto frío, no por el clima, sino por la indiferencia. Ya no había caricias después de un día de trabajo, ni palabras de aliento, ni alguien que lo tratara como algo más que una herramienta desgastada. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación de que das lo mejor de ti, aún así, el mundo parece voltear la mirada, como si tu esfuerzo y tu existencia no importaran. Así vivía Simón. Entre el silencio de los campos, acompañado solo por el viento que azotaba los árboles y el eco de su propia respiración. Caminaba despacio, recordando los días en que su andar era firme y fuerte, cuando cargaba a don Manuel por senderos polvorientos mientras el agricultor tarareaba canciones campesinas. Recordaba las épocas en que la gente lo miraba con respeto, porque sabían que aquel burro era parte de la vida del viejo agricultor. Pero ahora todo era distinto. Cada paso que daba era un recordatorio de que el tiempo pasa y no perdona. Sus huesos crujían, su respiración se agitaba rápido, y sus ojos reflejaban más tristeza que fuerza. Sin embargo, lo que más dolía no era el cansancio físico, sino el vacío de la soledad. Esa soledad que hace que las horas se sientan eternas. Esa soledad que convierte un día común en una carga insoportable. Esa soledad que te hace creer que ya no tienes un lugar en el mundo. Y aunque Simón no podía hablar con palabras, en su mirada se entendía perfectamente lo que sentía. Estaba cansado de existir sin propósito.
Pero lo que él no sabía es que la vida estaba a punto de darle un giro inesperado. Porque a veces, justo cuando creemos que no hay nada más que esperar, ocurre algo que lo cambia todo. La muerte de don Manuel había caído como un rayo en medio de un cielo sereno. Fue tan repentina que nadie en el pueblo lo esperaba. Una fiebre extraña lo consumió en pocos días. En silencio, el hombre que había dedicado su vida a la tierra partió, dejando tras de sí una finca humilde, recuerdos dispersos, y un compañero de cuatro patas que no entendía por qué su amigo ya no salía cada mañana a saludarlo. El día del entierro, Simón permaneció quieto junto a la valla de madera que rodeaba el pequeño cementerio del pueblo. Sus ojos grandes seguían el ataúd mientras bajaba a la tierra. No lloraba, porque los animales no saben derramar lágrimas como los humanos, pero su respiración era pesada, y cada bramido bajo que salía de su garganta parecía un lamento. Como si en su interior supiera que todo lo que le daba sentido se acababa de apagar. Después de ese día, la finca cambió de manos. Llegaron nuevos dueños, hombres jóvenes, con ropa limpia y botas nuevas, pero sin raíces en aquella tierra. Para ellos, el campo era negocio y nada más. No había apego, no había recuerdos, solo números que contar y cuentas que cuadrar. Y en esos números, Simón no cabía. Al principio lo toleraron, dejándolo vagar por el terreno. Pero pronto comenzaron las quejas. Ese burro ya no sirve para nada. Come más de lo que produce. Es solo una carga. Palabras que caían como piedras sobre el corazón del animal. Porque aunque muchos piensen que un burro no entiende, Simón comprendía más de lo que cualquiera creería. Sentía el rechazo en la forma en que lo apartaban con un gesto de la mano, en las miradas frías que se posaban sobre él como si fuera basura que nadie quería recoger. La rutina se volvió insoportable. Los amaneceres ya no traían la voz amable de don Manuel ni sus manos acariciándole detrás de las orejas. Ahora todo era silencio. El silencio de una finca que lo había olvidado. Simón comenzó a pasar más tiempo mirando al horizonte. A veces se quedaba horas enteras bajo un viejo roble, quieto, como si esperara que en cualquier momento el anciano agricultor volviera a aparecer con su sonrisa cansada y su paso lento. Pero no ocurría. Lo único que escuchaba era el murmullo del viento y el eco de su soledad. Y en esa soledad, los recuerdos dolían. Recordaba los días en que trotaba con fuerza llevando a don Manuel al mercado del pueblo. Recordaba cómo el anciano le hablaba en voz baja, contándole historias como si el burro pudiera responderle. Recordaba las largas tardes de cosecha, cuando juntos regresaban agotados pero satisfechos. Ahora, en cambio, todo lo que quedaba era vacío. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que alguien o algo que daba sentido a tu vida desaparece de repente, y de pronto el mundo entero parece perder color? Eso mismo vivía Simón. Porque para él, la vida ya no era una sucesión de días de trabajo y descanso. Era una sucesión de días vacíos, donde lo único que acompañaba era la indiferencia de quienes lo rodeaban. Lo que más dolía no era el cansancio físico ni el paso de los años. Era el desprecio silencioso. La sensación de que ya no tenía un lugar, de que su existencia no significaba nada. Pero lo que Simón no sabía, es que esa indiferencia pronto se transformaría en algo aún más cruel. Porque el mundo no solo le daría la espalda, lo empujaría, literalmente, al borde del abismo. La decisión llegó una mañana fría, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse entre las nubes. Dos hombres estaban sentados en la entrada de la finca, conversando mientras afilaban sus machetes. Simón, a pocos metros, escuchaba sin comprender del todo, hasta que una frase cayó como una sentencia. Ese burro ya no sirve. Así es. Mañana lo llevamos al barranco. Que allí se quede. El barranco. Ese nombre bastaba para helar la sangre de cualquiera. Porque todos en el pueblo sabían lo que significaba. Era el lugar donde se abandonaban los animales viejos o enfermos. Un sitio de silencio y muerte, donde la vida se apagaba lentamente sin testigos ni consuelo. Simón, aunque no entendía cada palabra humana, captó el tono de frialdad, la dureza de las voces. Y en su interior, algo se quebró. Esa noche, bajo las estrellas, se echó sobre la tierra fría. No podía dormir. El miedo lo invadía como nunca antes. No era solo el temor a la muerte, era la desesperanza. Esa sensación de saber que después de todo lo que había dado, su destino era ser descartado como basura. Y quizás tú entiendas esa sensación. Ese momento en el que sientes que la vida te ha dado la espalda, que todo tu esfuerzo no importa, y que lo único que queda es resignarte. Al amanecer, los hombres cumplieron su palabra. Tomaron sogas ásperas y las ataron alrededor del cuello y el lomo de Simón.
El animal no opuso resistencia. Caminaba con la cabeza baja, resignado a su destino. Su andar era lento, pesado, como el de alguien que sabe que cada paso lo acerca a su final. El camino hacia el barranco era largo y cruel. La senda estaba cubierta de rocas filosas y espinas que se clavaban en sus patas. El viento golpeaba fuerte, levantando polvo que le nublaba los ojos. Pero el dolor físico no le importaba. Lo que lo consumía era el vacío en su corazón. De vez en cuando, uno de los hombres lo empujaba con brusquedad, obligándolo a avanzar. «Apúrate, animal inútil», gruñían con desdén. Cada palabra era como un golpe invisible. Porque no solo lo llevaban al borde del abismo físico, lo estaban empujando también al borde del abismo emocional. Cuando al fin llegaron, el paisaje se abrió frente a él. El barranco era un monstruo de piedra, un precipicio profundo que devoraba todo lo que caía en su interior. El eco de los pasos retumbaba en las paredes, como si el lugar mismo celebrara la condena de los olvidados. Los hombres no dudaron. Con un gesto seco, lo empujaron hacia adelante. Simón tropezó, perdió el equilibrio y, en un instante, su cuerpo comenzó a rodar cuesta abajo. Piedras y espinas desgarraban su piel. Cada golpe era un recordatorio de que estaba vivo, pero apenas. Finalmente, su cuerpo quedó atrapado entre unas rocas. El dolor era insoportable. Cada hueso parecía gritar de agonía. La respiración era débil, entrecortada. Y en ese momento, mientras el cielo se cerraba sobre él, Simón sintió que todo se apagaba. Arriba, los hombres lo miraron una última vez, indiferentes. «Ya está. Que se quede ahí», dijo uno. Y se marcharon, sin volver la vista atrás. El silencio se apoderó del barranco. Un silencio denso, sofocante, que parecía anunciar el final. Pero lo que ni siquiera Simón podía imaginar, es que ese no sería el fin de su historia. Porque a veces, la vida permite que caigamos al abismo solo para mostrarnos que aún tenemos la fuerza de levantarnos. El cuerpo de Simón yacía inmóvil entre las rocas, golpeado, cubierto de polvo y heridas abiertas que sangraban lentamente. Cada respiración era un suplicio, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones. El dolor lo consumía, pero lo que más pesaba no era lo físico, era esa sensación de estar completamente solo. El barranco era un lugar extraño. Durante el día, el sol caía con fuerza, haciendo que las piedras ardieran y el aire se volviera sofocante. Pero al llegar la noche, todo cambiaba. El frío descendía con violencia, calándose en los huesos, recordándole a quien estuviera allí que no había refugio, ni compañía, ni consuelo. Simón cerró los ojos. En su mente aparecieron recuerdos de otros tiempos. Se vio joven, fuerte, trotando al lado de don Manuel por caminos verdes, cargando cosechas, sintiendo la caricia de su dueño detrás de las orejas. Escuchó, en lo más profundo de su memoria, aquella frase que tantas veces había oído. Cada ser tiene un propósito en este mundo. ¿Un propósito?, pensó, en medio del dolor. ¿Cuál puede ser el mío ahora? Si ya nadie me necesita, si ya todo terminó. El silencio lo envolvía, interrumpido solo por el sonido de insectos nocturnos y el ulular distante de un ave. El eco de la caída aún parecía vibrar en las paredes del barranco, como un recordatorio cruel de que había sido abandonado. Y allí, entre suspiros cortos y temblores de cansancio, la desesperanza lo invadió como nunca antes. Porque no había salida. Porque las paredes del barranco eran altas, filosas, imposibles de escalar para un cuerpo débil y herido. Porque nadie lo buscaría, nadie preguntaría por él. ¿Te has sentido así alguna vez? Encerrado en un lugar invisible, sin salida, donde todo parece apuntar a que lo único que queda es rendirse. Las horas pasaron lentas. El sol desapareció tras las montañas, y la luna comenzó a reinar sobre el cielo oscuro. La luz plateada iluminaba débilmente el barranco, proyectando sombras largas sobre el cuerpo inmóvil del animal. El frío se hizo más fuerte. Simón temblaba, acurrucándose como podía sobre la tierra húmeda. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. En medio de esa oscuridad total, una chispa minúscula se encendió en su interior. No era una fuerza física ni un milagro visible. Era una voz silenciosa, apenas perceptible, que susurraba dentro de él. No te rindas. Este no es tu final. Simón abrió los ojos, confundido. No había nadie allí. Solo la luna, las piedras, el silencio. Pero esa frase resonaba con fuerza en su interior. Y aunque su cuerpo estaba al borde del colapso, esa chispa le impidió entregarse por completo a la oscuridad.
Durante horas luchó contra la tentación de cerrar los ojos y dejarse llevar. Cada vez que el sueño lo vencía, recordaba esas palabras invisibles, como si vinieran de alguien que lo conocía profundamente. El dolor no desapareció. El frío no se fue. La soledad seguía siendo abrumadora. Pero algo había cambiado. Porque mientras esa chispa siguiera encendida, por más pequeña que fuera, aún existía la posibilidad de levantarse. La noche avanzaba lentamente, y en el silencio del barranco, Simón comprendió que aunque lo hubieran arrojado al abismo, todavía había algo dentro de él que no podían destruir, su voluntad de seguir vivo. Y esa voluntad sería la que marcaría la diferencia entre morir olvidado, o encontrar un nuevo propósito. La luna estaba en lo alto, derramando su luz plateada sobre las piedras del barranco. Simón permanecía inmóvil, apenas respirando, cuando un ruido suave quebró el silencio. Entre los arbustos que crecían en las grietas de las rocas, dos ojos brillantes lo observaban. Era un zorro. Pequeño, ágil, de pelaje rojizo que parecía arder bajo la luz de la luna. Se acercó con pasos cautelosos, husmeando el aire, hasta detenerse a unos metros del burro. Simón levantó la cabeza con esfuerzo, sorprendido. No esperaba compañía en aquel lugar condenado. El zorro lo observó por un instante, y luego, con una voz suave que parecía más un susurro del viento que un sonido real, dijo: «¿Qué haces aquí?» Simón parpadeó. Dudó en responder, pero aquella mirada penetrante lo obligó a abrir su corazón. «Me abandonaron», contestó con un hilo de voz. «Dicen que ya no sirvo, que mi tiempo terminó». El zorro inclinó la cabeza, como estudiando sus palabras. «¿Y tú qué crees?», preguntó. El burro cerró los ojos, exhausto. «Creo que tienen razón. Estoy viejo, roto. No tengo fuerzas. Ya no tengo propósito». Por un momento, el silencio volvió a reinar. El viento sopló con fuerza, levantando polvo que giraba alrededor de ellos. El zorro dio un paso más cerca. «Te equivocas», dijo con firmeza. «El mundo te ha hecho creer que no tienes valor, pero el verdadero valor no lo decide el mundo. Lo decides tú». Simón lo miró incrédulo. «¿Y qué puedo decidir yo si apenas puedo moverme?». El zorro esbozó una sonrisa leve, mostrando apenas sus dientes afilados. «La verdadera fuerza no está en tu cuerpo, sino en tu corazón. Has sobrevivido hasta ahora. ¿No lo ves? Eso ya es un signo de fortaleza. Si puedes levantarte aunque sea un poco, entonces todavía puedes luchar». Las palabras golpearon a Simón más fuerte que cualquier caída. Nadie le había hablado así desde don Manuel. Nadie le había recordado que aún podía tener un propósito. El burro intentó mover una pata. El dolor fue intenso, como agujas atravesando sus huesos. Gimió, casi a punto de rendirse. Pero entonces recordó la frase que resonaba en su interior desde la noche anterior: «No te rindas. Este no es tu final». Miró al zorro con desesperación. «No sé si puedo hacerlo. No sé si tengo fuerzas». El pequeño animal se acercó aún más, tan cerca que Simón podía sentir el calor de su respiración. «Claro que puedes. Tal vez no hoy, tal vez no todo de una vez, pero paso a paso. Esa es la única forma de vencer al abismo». Hubo un silencio largo, profundo. Las estrellas brillaban arriba como testigos de aquella conversación imposible. Simón, con un esfuerzo monumental, apoyó una pata en el suelo. El dolor lo atravesó, pero esta vez no se detuvo. Luego movió la otra. Lentamente, temblando, se incorporó apenas unos centímetros. El zorro lo miraba en silencio, con ojos de aprobación. «Eso es. Paso a paso, amigo. El camino hacia la libertad nunca es fácil, pero siempre es posible». Simón respiró hondo, agotado pero de pie, aunque fuera solo por un momento. Y en ese instante comprendió algo: no estaba solo. Había alguien que creía en él, aunque fuera un pequeño zorro en medio de la nada. El animal rojizo se giró hacia la oscuridad del barranco y comenzó a caminar. Antes de desaparecer entre las sombras, se detuvo y miró hacia atrás. «Recuerda esto: el mundo puede darte la espalda, pero siempre tendrás la opción de seguir adelante, de crear tu propio destino». Y se fue. El silencio regresó, pero esta vez era distinto. Simón seguía herido, débil y cansado. El frío aún calaba en sus huesos. Pero ahora había algo más fuerte que todo eso: la esperanza. La noche seguía avanzando, fría y cruel, mientras Simón permanecía en el fondo del barranco. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento una batalla contra el dolor. Pero en su interior,
Aquella chispa que había nacido no lo dejaba rendirse. El eco de las palabras del zorro resonaba en su mente: si puedes levantarte aunque sea un poco, todavía puedes luchar. Con un gemido ahogado, apoyó su pata sobre una roca y trató de impulsarse. El suelo resbaladizo lo traicionó, haciéndolo caer de nuevo. El dolor fue tan intenso que por un instante pensó en rendirse. Pero entonces recordó los días en que don Manuel lo acariciaba al final de cada jornada, diciéndole: siempre hay una manera. Temblando, volvió a intentarlo. Una pata, luego la otra. Su cuerpo crujía como si estuviera a punto de romperse, pero poco a poco logró levantarse. Ante él, las paredes del barranco parecían imposibles. Rocas altas, afiladas, con apenas grietas por donde apoyarse. Pero en lo profundo de sus ojos cansados, había nacido algo nuevo: determinación. Comenzó a subir lentamente. Un paso, un resbalón. Otro paso, una caída. Cada avance era seguido por un tropiezo, cada intento le costaba un pedazo de aliento. Sin embargo, con cada caída, había algo distinto: se levantaba otra vez. La luna lo iluminaba como testigo silencioso de su lucha. Y mientras ascendía, el viento frío golpeaba su rostro, como si la misma naturaleza lo estuviera desafiando. En un momento, una roca suelta lo hizo caer de costado, golpeando su cuerpo contra el suelo con un ruido seco. El dolor lo dejó paralizado, jadeando. Cerró los ojos, casi derrotado, pero entonces, como un eco, escuchó la voz del zorro en su interior. La verdadera fuerza no está en el cuerpo, sino en el corazón. Y con un esfuerzo monumental, volvió a ponerse de pie. Paso tras paso, herido y exhausto, Simón siguió subiendo. El ascenso parecía interminable, pero con cada metro ganado, algo cambiaba en su interior. Ya no era el burro que había caído resignado al barranco, era un luchador que se negaba a morir allí. Tras horas de lucha, cuando sus patas ya casi no respondían y su respiración era un hilo delgado, Simón vio un destello en lo alto. Era la luz del amanecer. Con el último aliento, dio un paso más. Y otro. Hasta que, finalmente, alcanzó la cima. Se quedó allí, jadeando, tambaleante, pero de pie. Frente a él se extendía un paisaje distinto: campos verdes bañados por los primeros rayos del sol, montañas a lo lejos y un cielo pintado con tonos naranja y dorados. Por un momento, simplemente respiró. La brisa de la mañana acariciaba su rostro, y en su mirada cansada había una nueva claridad. Había salido del abismo. Ese amanecer no era solo un nuevo día. Era un símbolo de victoria, un recordatorio de que incluso después de la noche más oscura, la luz siempre regresa. Simón levantó la cabeza. Seguía herido, débil y cansado, pero algo había cambiado: ya no era un animal vencido. Era un sobreviviente. Simón caminó sin rumbo por el campo, arrastrando las patas doloridas, hasta llegar a un arroyo pequeño. El agua corría clara, reflejando el amanecer. Allí, sentado en la orilla, había un niño de unos 10 años. Delgado, con cabello castaño oscuro y ropa sencilla, miraba el agua con los ojos llenos de lágrimas. Simón se detuvo, curioso. Algo en aquel niño le resultaba familiar: la tristeza. El niño levantó la vista y lo vio. Al principio, su expresión fue de sorpresa. Pero pronto, la curiosidad reemplazó al miedo. ¿Qué haces aquí, burrito?, susurró, extendiendo la mano. Simón se acercó despacio, con las orejas caídas y la cabeza inclinada. El niño acarició su frente con ternura. «Estás herido», dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. «Igual que yo». Y entonces lo confesó: su padre se había marchado hacía meses, llevándose con él al burro que tenían en casa. Desde entonces, todo había cambiado. Su madre lloraba cada noche, y él sentía que era una carga para ella. Simón no podía responder con palabras, pero inclinó la cabeza contra el hombro del niño. En ese gesto silencioso, ambos comprendieron que compartían el mismo dolor: el abandono. Por primera vez en mucho tiempo, el niño sonrió. «Me llamo Daniel. ¿Quieres venir conmigo? No tenemos mucho, pero prometo cuidarte». Simón lo siguió. Porque en ese instante, entendió que había encontrado algo más que compañía. Había encontrado un nuevo propósito. La cabaña donde vivía Daniel con su madre era humilde: paredes de madera desgastada, un huerto pequeño, y una puerta que se movía con el viento. Pero cuando el niño llevó al burro herido, la mujer, aunque sorprendida, aceptó que se quedara. «Está bien, hijo. Pero será tu responsabilidad cuidarlo», le dijo con voz suave. Y Daniel cumplió. Día tras día limpió sus heridas,
lo alimentó y lo abrigó durante las noches frías. Poco a poco, Simón comenzó a sanar. Pero lo más importante no eran sus heridas físicas, era su corazón. Porque ya no estaba solo. El niño también cambió. Tener al burro a su lado le dio fuerzas para enfrentar el dolor de la ausencia de su padre. Encontró en Simón un amigo, un confidente silencioso, alguien que le recordaba que aún había esperanza. Claro que la vida seguía siendo difícil. Había días de hambre, noches de tristeza. Pero ahora, juntos, sabían que podían resistir, y así, lo que parecía el fin se convirtió en un nuevo comienzo. Porque el valor no se mide por la fuerza de los músculos ni por lo que el mundo dice de ti. El verdadero valor está en levantarte cuando todos esperan que te rindas. Así que, si hoy sientes que ya no puedes más, recuerda esta historia. Recuerda a un burro viejo que salió del barranco y a un niño que aprendió que nunca era una carga. Recuerda que no importa cuán hondo sea tu abismo, siempre existe un motivo para levantarse. Y lo más importante, no es el final. Es solo el inicio de algo distinto.